Estamos hoy en nuestra serie Una iglesia para todo el mundo. Solo quisiera hacer notar que en estas dos series, la anterior que se llamaba No estamos solos y esta, hemos estado estudiando el libro de Hechos. La primera serie, que No estamos solos, vimos cómo el Espíritu Santo en la iglesia hizo que un grupo de personas tuviera un impacto en toda la región de Judea. Y luego, a partir del capítulo 10, 12, empieza la iglesia a llevar el mensaje a todo el mundo. Y en ese proceso se empieza a encontrar con oposición de todo tipo. ¿Recuerdan cómo la iglesia prevaleció ante la oposición del poder gubernamental? En donde Herodes captura a Pedro y lo quiere matar. Pero la iglesia orando provoca que un ángel vaya a sacar a Pedro de la cárcel. Luego la iglesia enfrentó al poder de la idolatría, al poder de la tradición, igual al escepticismo de las ideas, como Pablo llega al Areópago a presentar el mensaje del evangelio aún con los intelectuales de la época en Atenas. Y hoy vamos a estar viendo cómo la iglesia prevalece ante los desastres naturales. Nadie de nosotros está exento a enfrentar situaciones incómodas. Y el apóstol Pablo igualmente lo enfrentó. Pero hoy vamos a aprender de Hechos 27 y 28 cómo nosotros podemos prevalecer ante esas cosas. Un poco de historia. Pablo es capturado en Jerusalén, acusado en falso, y entonces es detenido, está en ese juicio, pero llega a sus oídos, porque un sobrino le dice, que hay unos judíos que juraron no comer hasta matarlo. Entonces lo que ellos quieren es pedir que Pablo sea llevado a otra audiencia y en el camino emboscarlo y matarlo. Entonces Pablo, como es ciudadano romano, apela a César y dice: quiero ser juzgado en Roma, y se lo conceden. Entonces está en Cesarea, al norte de Israel, y luego lo envían a Roma, pero no hay barcos directos del ejército romano para llevar presos, sino se van en embarcaciones. Entonces hay un centurión que está encargado de llevarlo y van tomando algunas embarcaciones que los lleven. Llegan a la isla de Creta y estando en Creta, Pablo tiene una visión y le dice al centurión: no deberíamos tomar ese barco. Pero el centurión, dice aquí en Hechos 27, consultó con los marineros, con el dueño de la nave, y dio más crédito a lo que ellos le decían que a lo que Pablo estaba diciendo. Como quien dice: ay, señor, a esta época del año siempre hay vientos de ese tipo, no se preocupe, este barco está muy bueno, hemos hecho esas travesías en otras oportunidades. Y no le pusieron atención a lo que Pablo estaba diciendo de parte del Señor. Entonces, en ese contexto, quiero contarles que hoy, hago un paréntesis, es un día emocionante para mí, porque toda la vida he soñado con lo que va a pasar ahora. Y es que el departamento de producción pudiera ilustrar de alguna forma linda la lectura bíblica, porque Hechos 27 es una historia de este naufragio, pero la lectura es muy densa. Entonces le pedí al departamento de televisión cómo nos podían ayudar, y yo creo que la sacaron de la cancha. Veamos la lectura de Hechos 27, 9 al 20. Había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa. Pablo amonestaba a la tripulación diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se dejó persuadir más por lo que le dijo el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado, y la nave era azotada. No pudiendo hacer frente al viento, se abandonaron y se dejaron llevar a la deriva. Y navegaron al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, y con mucha dificultad pudieron sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. Temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron nuevamente a la deriva. Al día siguiente, mientras eran sacudidos furiosamente por la tormenta,
comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad los abatía, nuevamente abandonaron toda esperanza de ser salvados. La tormenta no daba tregua. El viento rugía sin descanso sobre ellos y cada ola parecía más feroz que la anterior. Un aplauso al departamento de producción. La verdad es que es lindo lo que hicieron. Y aquí está el apóstol Pablo enfrentando esta situación que él había advertido: no zarpemos. Entonces, de este capítulo 27 y 28 quiero sacar algunas lecciones que nos pueden ayudar a todos a enfrentar los desastres. En primer lugar, para prevalecer ante los desastres necesito prestar atención a las advertencias que el Señor me envía. Diga usted conmigo, debo prestar atención a las advertencias que el Señor me envía, porque de repente vas a sentir algo de parte del Señor, que tenemos un sueño, que alguien nos advierte, que tenemos una visión, una incomodidad. Y no voy a decir que todo es de Dios. Tenemos que aprender a afinar nuestro oído espiritual. Pero muchas veces Dios nos da advertencias y tenemos que aprender a obedecerlas. En este caso, Pablo le dice al centurión: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Ponga atención a eso, porque la primera indicación que Pablo tiene de parte del Señor es que va a haber pérdida del barco, de la carga y de vidas. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? En primer lugar, nosotros tenemos que aprender a pedir consejo de parte de Dios, y por eso tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tú debes aprender a orar, y aprender a orar implica dos momentos: hablar a Dios y escuchar a Dios. A esto nos dice Rick Warren: la oración te permite hablar con Dios, la meditación le permite a Dios hablarte a ti. Leamos todos, por favor. La oración te permite hablar con Dios, pero la meditación le permite a Dios hablarte a ti. ¿Qué necesitamos hacer? Cuando estemos orando, tenemos que, sí, exponer nuestras peticiones, pero también guardar silencio y decir: Señor, ¿hay algo que me quieras decir? Señor, ¿hay algo que necesite saber? Y si Dios te da una revelación, lo que tenemos que hacer es obedecer. Oswald Chambers, en su libro En pos de lo supremo, dice: todas las revelaciones de Dios quedan selladas para nosotros hasta que se nos abren por medio de la obediencia. En el momento que obedeces, viene un destello de luz. Atención, si Dios te da una indicación y no obedeces, es como que no te hubiera dado la indicación. Nosotros, dice, se abren las revelaciones cuando empezamos a obedecer. De hecho, a mí me ha pasado, y lo vas a ver, cómo muchas veces Dios revela un paso y cuando lo das, te revela el próximo. No es que Dios te muestre los próximos 2, 3 meses, sino te da un paso. Él pone a prueba nuestra obediencia. El error que muchas veces cometemos es que no le preguntamos al Señor o no buscamos consejo. Las advertencias divinas no son amenazas, sino expresiones del amor de Dios. Escucharlas y actuar en consecuencia es tanto un acto de sabiduría como de obediencia. Cuando tú y yo recibimos una advertencia de parte del Señor, tenemos que preguntar. Por ejemplo, si tienes un sueño donde tu familia tuvo un accidente, Dios te está diciendo: debes orar para evitar eso. Si tienes, por ejemplo, hace 2 años yo fui a predicar a Villanueva y perdí mi billetera. Me bajé ahí en la ciudad de Villanueva y no me di cuenta que ahí boté mi billetera. Me di cuenta hasta el otro día, pero 2 días antes yo había soñado que perdía mi billetera. Y después me di cuenta, Dios me estaba advirtiendo. ¿Qué hay que hacer uno? Orar. Señor, si ese es el plan del enemigo, te pido que no se concrete. De hecho, fíjense que para el terremoto de 1976, me cuentan unos amigos que había personas que se habían convertido al Señor y unas hermanas en oración percibieron que venía un terremoto. Y el 3 de febrero, el terremoto fue el 4 de febrero, el 3 de febrero, unas de ellas decidieron
hacer una carpa en el patio de su casa y durmieron en el patio. Antes del terremoto, los familiares decían: estás loca, ¿qué te están enseñando esa iglesia? Mucha Biblia estás leyendo. Después que se dio el terremoto, decían: ¿a qué iglesia estás yendo? y eso es lo que sucede. Ahorita, al principio, Pablo dice: señores, Pablo, un preso, Pablo no tiene jerarquía en ese barco. O sea, está el centurión, el dueño de la nave, los navegantes, y aparece un preso. No vayamos a la navegación. Cállese, señor, no esté con sus cosas. Pero una vez sucede la tormenta, ellos empiezan a decir: este hombre tenía razón. ¿Cuál es la primera observación? Tenemos que prestar atención a las advertencias que el Señor nos envía. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te advirtió algo? ¿Estás atento a lo que Dios te dice? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? Mire, yo los invito a estar en constante oración, y tal vez no con las cosas grandes, con las cosas pequeñas. Fíjense que hace como un mes, David Andrés me dice: papi, teníamos un micrófono como para hacer videos de redes sociales, con una pieza inalámbrica. Me dice: papi, mira, ese micrófono es mío. Y me dice: no encuentro el conector. Era un conector para que entrara el conector USB-C, pero no estaba ahí en la bolsita. No está. Y ya me metí en la página y no venden esa pieza. Entonces casi que quedaba inservible el micrófono. Y entonces yo lo fui a buscar mi maletín donde lo había cargado y no lo encontré. Como a la hora viene David Andrés y me dice: papi, fíjate que estuve orando y Dios dice que la pieza está en tu maletín. Y entonces empieza a hacer un escrutinio de todo el maletín, y en una bolsita ahí estaba la pieza. En una bolsita, no recuerdo, que había otras cosas. No tenía lógica de que estuviera ahí, y ahí aparece la pieza. Y los dos estábamos emocionados, no solo porque encontramos la pieza de un micrófono de $10,000, nada. Sí, pero estábamos emocionados más por la indicación del Señor, porque yo había sacado todo de mi maletín. Y me dice David Andrés: papi, dice el Señor que la pieza está ahí. Ahora, con cosas pequeñas es que tú aprendes a escuchar a Dios. Y nuestro gozo era no solo que podíamos usar el micrófono, pero más que eso, Dios está pendiente de eso. Dios nos habló. O en este caso, Dios le habló a David Andrés. Pero uno, prestar atención a las advertencias que el Señor nos envía. Te desafío que le preguntes esta semana: Padre, ¿qué viene para agosto? Señor, ¿qué viene para el fin de año? Yo no quiero entrar a la deriva. Quiero que tú me muestres si hay una indicación específica para mí. Número 2, para prevalecer ante los desafíos necesito interceder seguro de que la oración cambia las circunstancias. Diga usted conmigo: interceder seguro de que la oración cambia las circunstancias. ¿Quiénes creen que la oración cambia las cosas? Levante la mano. Cuando oras, ¿crees que las cosas van a cambiar? ¿O adquieres una actitud fatalista? Si Dios dijo que esto se va a arruinar, se va a arruinar. Hay gente que hace eso con la indicación del Señor. Dios dijo que íbamos a tener problemas en los hogares, entonces que pase lo que tenga que pasar. Dios dijo que en mi empresa iba a pasar esto, entonces ¿quién lo puede evitar? No, es esa la mentalidad. Solo imaginemos la frustración que tenía Pablo. Ahora está él en una tormenta. Dice que pasaron 14 días a la deriva. No fueron unas horas. Y él lo había advertido. Qué frustrante cuando tú tienes una indicación, levantas la alarma y nadie te cree. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo de repente dejo de orar. Y les quiero contar que preparando este mensaje el Señor me ha redarguido. Porque tenemos que seguir orando por Guatemala. Y a pesar de que me frustra que hay muchos gobernantes que ofrecen un montón de cosas y a la hora de estar ahí se les olvida, y tengo ganas de decir: ya no voy a orar por el gobierno. Pero de ahí me recuerdo que estamos en el mismo barco y tenemos que seguir orando. Y eso hizo Pablo. Empezó a interceder. Veamos la siguiente ilustración de Hechos 27, 21 a 26. Ya habían pasado muchos días sin comer. Entonces Pablo se puso en pie en medio de ellos y les dijo: Amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco.
porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y Pablo continuó diciéndoles: tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Ahí va Pablo. Esto es historia, esto no es mitología, esto es historia, porque vea usted todos los detalles históricos que tiene la descripción de Lucas. Ahora, ¿sabe qué hace Pablo? Pablo sigue intercediendo. Pablo sigue intercediendo. Pablo no se pone fatalista, no dice: yo se los dije, ya vieron. Él sigue intercediendo. Entonces, él se pone de pie. Miren cómo cambia el liderazgo. Ahora el preso es el líder de todo el asunto y dice: debían haberme hecho caso. Pablo hace lo que muchas veces nos dicen nuestras amadas esposas: te lo dije. Y cómo cae bien que se lo digan, cómo se siente uno reconfortado cuando dicen: te lo dije. Amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque anoche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga esto, Pablo sigue orando y de repente aparece un ángel. Ahora, nosotros los cristianos no adoramos ángeles. Nosotros recibimos un mensaje, pero sabemos que el único digno de adorar es Dios. Y el ángel le dice algo, y Pablo dice lo siguiente: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diga usted conmigo: de quien soy y a quien sirvo. Mire el orden de las cosas. Uno, mi identidad de hijo. Yo soy hijo de Dios y le pertenezco al Señor. Y como le pertenezco, le sirvo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Yo no estoy perdido aquí. Era el mar Adriático, ahora se llama mar Mediterráneo. Ellos se podían sentir perdidos. Y Pablo dice: yo no estoy perdido. Ustedes podrán estar perdidos, yo no lo estoy. Dios sabe dónde estoy. Y ayer me envió un ángel. Y oiga el mensaje del ángel: no temas, Pablo, porque has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe? Esa concesión es una concesión de gracia. Y la palabra griega es charizomé. Charis es gracia. Charizomé es como Dios te ha dado por gracia la vida de los que navegan contigo. Vea el cambio. Al principio Dios le había dicho: va a haber pérdida de vidas. A raíz de la intercesión, ya solo se va a perder el barco y la carga, pero no pérdida de vidas. Por eso Pablo le dice: tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Yo quiero invitarte a algo. Sigamos orando. Oremos. Cuando sientas una indicación del Señor, ora, pidamos misericordia. Vivimos en un país sísmico. Oremos para que no venga un movimiento muy fuerte. Esta semana nos dieron un susto. ¿Cuándo fue? La semana pasada fue, ¿verdad? Oremos. Yo no sé si tú estás orando. Hay que orar y pedir: Señor, ten misericordia de nosotros. Y tal vez tú estás en una situación, puede ser familiar, puede ser en tu economía, puede ser un diagnóstico de salud, y tú puedes llegar y decir: Señor, tal vez yo tomé malas decisiones con mi cuerpo, tal vez tomé malas decisiones con respecto a mi economía, pero ten misericordia, por favor. Dios quiere que nosotros oremos, para que las cosas cambien. Al respecto, E.M. Bounds, en un clásico libro que se llama El poder a través de la oración, dice: Dios da forma al mundo por la oración. Si la oración pone a Dios a obrar en la tierra, entonces la falta de oración lo excluye de los asuntos de este mundo. La oración mueve a Dios a obrar en los asuntos de los hombres. ¿Qué está diciendo E.M. Bounds aquí? Si tú oras por tus hijos, por la educación de tus hijos, estás diciendo: Dios, ayúdame a educar a estos niños. Si tú oras por tu economía, le estás diciendo: Señor, ayúdame por favor en mi economía.
Si tú oras por tu trabajo, por tu ejercicio profesional, tú le estás diciendo, Señor, ayúdame a atender bien a mis pacientes o a mis clientes. Pero por otro lado, si no oras, tácitamente estás diciendo, no te preocupes, Dios, yo sé cómo educar a mis hijos. Si no oras por tu economía, tácitamente estás diciendo, no te preocupes, Dios, yo salgo adelante. Orar es invitar a Dios a nuestros asuntos. Y en ese contexto, yo quiero desafiarte a que seamos una iglesia de oración. Una iglesia que ora sin cesar. Oremos a cada momento. Oremos por nosotros, oremos por otras personas. Y en ese contexto, quiero contarte que nuestro querido Jorge Diegues, que es nuestro pastor ejecutivo, es una persona muy versada en tecnología, y junto a un equipo han estado desarrollando la aplicación vidareal.tv. Es una nueva aplicación preciosa, y dentro de las ventajas que tiene la aplicación, con esto nos podemos registrar a los niños para la vida aventura, tenemos un devocional diario, pero también tenemos la capacidad de orar unos por otros. Quiero que veas esta presentación y que descargues la aplicación para poder orar unos por otros. Veamos. ¿Sabes qué es ser iglesia todos los días? Es empezar cada mañana con la palabra y que Dios te responda en el mismo lugar donde la leíste. Es construir un hábito que se fortalece día tras día. Es que alguien en cualquier lugar del mundo ore por ti, aunque nunca se hayan visto. Es que tú también ores por alguien que no conoces y ver cómo Dios respondió esa oración que casi olvidaste. Es que el mensaje del domingo te siga hablando, porque lo guardaste, lo compartiste y lo viste otra vez. Es encontrar a tu comunidad donde quiera que estés, tu grupo, tu líder, tu gente, a un mensaje de distancia. Es saber dónde es la próxima reunión, cuándo empieza y cómo llegar. Es hacer el check-in de tus pequeños rápido y seguro, porque la mejor hora de la semana está por comenzar. Es que la notificación no sea ruido, sino una invitación a conectarte con Dios, con tu iglesia. Todo lo que nos hace vida real, en un mismo lugar. Descárgala y seamos iglesia todos los días. Miren, la aplicación está preciosa, tiene muchas otras bondades, pero la que hoy queremos destacar es que podemos ahí poner nuestras peticiones de oración, leerlas de otros y decir, bien, oré por ti, que unos estemos orando por otros. Así que debemos interceder seguros de que la oración puede cambiar las circunstancias. Número 3, para prevalecer ante los desastres, yo necesito hacer lo posible y dejar a Dios lo imposible. Diga usted conmigo, para prevalecer ante los desastres necesito hacer lo posible y dejar a Dios lo imposible. He visto un problema, no en gente de este servicio, sino en otros servicios, que escuchamos testimonios de cómo Dios intervino en la economía de alguien, que Dios intervino en el hogar de otra persona, y entonces nos relajamos y decimos, algo va a hacer Dios. Entonces he visto gente con problemas económicos que tienen topadas 3 tarjetas y siguen usando la tarjeta. Y uno le dice, pero ¿qué pasa? Algo va a hacer el Señor, vas a ver. El Señor me va a rescatar. No funciona así. Es hasta que tú empiezas a tomar responsabilidad, haces tu control de gastos, haces tu presupuesto, que Dios empieza a hacer. Entonces, no quiero que tú pienses, ay, Dios va a hacer un milagro y me van a regalar mi título de abogado, de doctor. Dios va a hacer un milagro y va a mandar un ángel a soplarme las respuestas del examen. No va a ser así. Tú debes hacer lo que tienes que hacer. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, después de la promesa, empieza a tomar responsabilidad. Y los marineros se quieren escapar en el bote salvavidas. Yo, al principio lo iban a perder y lo aseguraron. Ahora dice que estaban planificando escaparse. Y Pablo le dice al centurión, si estos se escapan, ustedes no podrán salvarse. Me gusta porque dice, Dios a mí me va a salvar de alguna u otra forma. Ustedes son los que están en peligro. Si estos se escapan, ustedes no podrán salvarse. Y además de eso, Pablo los invita a cobrar ánimo y a comer algo porque el otro día van a tener que nadar. Veamos esta narración del 27, 30 a 37. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave,
ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciéndoles: Hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también el alimento. En total eran en la nave 276 personas. Cortaron las anclas, las dejaron en el mar, aflojaron al mismo tiempo las amarras de los timones, izaron la vela de proa al viento y se dirigieron hacia la playa. Pero chocaron contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Entonces el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Ah, qué lindo, ¿verdad? Cómo nos hace vivir la narración de la Escritura. Pero ¿qué quiero destacarte? Que Pablo recibe la promesa, pero él sabe, hay cosas que nosotros debemos hacer. Hasta el centurión estaba distraído y Pablo se da cuenta que los marineros quieren escaparse y le dice: si esos escapan, ustedes no podrán salvarse. Pero otra cosa, habían pasado 14 días en alta mar. Ya nos había dicho Lucas, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Entonces es como que una profunda tristeza les entró y ya ni siquiera querían comer. Y entonces Pablo dice: les aconsejo que tomen alimento porque es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de su cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Atención, otra cosa que ve Pablo es que están tan tristes, no han comido y el otro día necesitan fuerzas para nadar. Entonces los anima y les dice: todos nos vamos a salvar. Yo sé que Dios me dijo que todos nos vamos a salvar. Y les da una promesa que algunos ya llegamos a la edad que queremos que también se cumpla en nosotros. Ni un solo cabello de su cabeza. Señor, que ya no se pierdan más cabellos de mi cabeza. Pero eso lo dejamos para otro día. Pero quiero decirles que Pablo entonces anima a todos los que van en el barco. Y le dice: coman, mañana necesitamos fuerzas para nadar. Y algo que quiero destacar es que Pablo utiliza la misma fórmula que Jesús utilizaba cuando tanto compartió la Santa Cena como cuando oraba. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Siempre que veas a Jesús hacer o comer es lo mismo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y entonces dice que todos cobraron ánimo. Quiero decirte, tú tienes algo que hacer en esta situación. Tal vez estás pasando por una situación difícil, pero quiero animarte. Debes cobrar ánimo. Tienes que decirle: bueno, Señor, me voy a levantar de esto. Algo vas a hacer tú y me vas a levantar. Otra cosa, el ánimo ellos lo cobran al estar en esta comunión. No lo dice la Escritura, pero el hecho de que esté allí la fórmula del partimiento del pan me hace ver que haber sido un momento espiritual donde Pablo los exhortó a acercarse a Dios y les comparte el pan. Eso me recuerda que también cuando los discípulos de Emaús, el día de la resurrección, van dos discípulos muy desanimados, Cleofas y su amigo, van caminando y Jesús se les aparece. Y cuando llegan a Emaús, la aldea donde iban, dice que decidieron comer y Jesús tomó el pan, lo partió y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y ahí los discípulos lo reconocieron y Jesús desapareció de su vista. Pero los llenó de fuerza y dice que a esa hora salieron corriendo de regreso a Jerusalén. Eran 11 kilómetros.
estaban energizados. ¿Qué quiero decirte? La presencia de Dios te puede animar. Y viniste al lugar correcto. La presencia de Dios te puede animar y decir, algo va a hacer el Señor con nosotros. Y vean ustedes cómo se cumple el plan de Dios, porque los soldados estaban hablando de matar a todos los presos. ¿Por qué? Porque eran su responsabilidad. Ellos no querían tener la responsabilidad de que los habían dejado escapar. Y aquí se cumple el plan de Dios. Pero el centurión, que se llamaba Julio, queriendo salvar a Pablo, se los impidió. ¿Saben cuál es el milagro? Que los 276 que iban en la embarcación llegaron a la orilla. Pero ¿qué sucedió? Ellos tuvieron que hacer lo que les tocaba hacer. Esta semana yo te invito, si estás pasando por una situación difícil, un naufragio de tu matrimonio, un naufragio de tu economía, un naufragio de tu empresa, una situación difícil, dile, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Número 2, revisa tu actitud. Tienes que tener una actitud de fe. Spurgeon le decía a sus estudiantes de predicación, ora como que toda la predicación, estudia como que toda la predicación depende de ti, ora como que toda la predicación depende de Dios. Aplicándolo podríamos decir, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Hay algo que tú puedes hacer, no te quedes paralizado. La semana pasada en Vaya con Dios pedimos testimonios de cómo Dios había ayudado a las personas. Fíjense que en todo un testimonio me mandaron esta foto, vea usted, cuando yo la vi pensé que eran luces reales, pero no. José Antonio Marroquín nos contó que durante la pandemia se quedó sin trabajo. Luego tuvo un accidente en moto y ya no pudo trabajar. Y entonces se le ocurrió usar su talento y hacer estos buses a escala. Los publicó en su red social y empezó a venderlos. ¿Sabe qué nos contó? Que ese es el medio que Dios ha usado para sostenerlo después de esos dos eventos, que quedarse sin trabajo y el accidente en motocicleta. Entonces, hay algo que nosotros podemos hacer y dejar el resto al Señor. Y número 4, para prevalecer ante los desastres, yo necesito aprovechar las oportunidades para llevar el evangelio. Sucede que el barco encalla, ellos se lanzan, unos dicen nadando, otros en tablas, y todos llegaron a la orilla, pero no se había acabado el ataque del enemigo. Veamos qué sucede con Pablo. Una vez que ellos estaban a salvo, se enteraron de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes de la isla les mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y los acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudió la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual los recibió y los hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También los honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estaban por salir, los suplieron con todo lo necesario. Si nos damos cuenta, no terminaban los ataques del enemigo. Un predicador que escuché decía, no es casualidad que fuera una serpiente, era como que el enemigo no quería que Pablo llegara a Roma. Más adelante, Pablo escribe, yo creo que es en la carta de Efesios, y dice, los saludan los de la casa de César. Pablo se había metido hasta la cocina en la casa de César predicando la palabra del Señor.
Pero en este momento él aprovecha la situación para llevar el evangelio. Y si tú piensas que a veces las cosas no salen bien, imagínate esto: se logran salvar del naufragio y cuando están queriendo alimentar la fogata, una serpiente se le prende a Pablo. Los lugareños, imagínense, usted vive en la isla de Malta, hay un naufragio, empieza la gente a salir y pregunta a usted: mire, ¿y ese barco de qué era? ¿Qué llevaba? ¿Qué mercancía? Llevaban unos presos a Roma. Usted diría: estamos en peligro. Y cuando le sucede esto a Pablo, ellos pensaron: este debe ser el más malvado de todos. La justicia divina no le está permitiendo vivir porque se salvó del naufragio y ahora la serpiente. Pero los hijos de Dios tenemos la promesa: aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Quiénes creen que esa promesa se puede cumplir en nosotros? Y no es afectado por la... Amén, demos un aplauso al Señor. Pablo no es afectado por el veneno de la serpiente y entonces cambian de parecer y dicen: es un Dios. Y seguramente Pablo empezó a predicar, va a orar por el papá de Publio, se sana, le traen más gente a que ore por ellos. ¿Sabe qué pasó? Un avivamiento en la isla de Malta. Dios puede tornar las cosas que no son tan buenas en cosas buenas para su honra y gloria. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: aprovechar las oportunidades para predicar el evangelio. Estás en un hospital, habla del evangelio allí. Fuiste a ver a una persona a un centro de detención, habla del evangelio allí. Estás pasando por una situación, aprovecha para hablar del evangelio. Uno de los funerales más evangelísticos en los que yo he estado es el de Antulio Castillo Barajas, el padre de nuestro querido pastor Antulio Castillo. Don Antulio dejó instrucciones y les dijo a sus hijos: yo quiero que en mi funeral ustedes cuenten qué malvado era yo y cómo Dios me transformó. Y él decía: porque no hay muerto malo, decía él. Siempre en el velorio todos hablan cosas buenas del que está en la caja, pero yo quiero que ustedes cuenten cómo yo estaba esclavo al licor, era infiel a mi esposa, tenía una vida perdida y Dios me encontró. ¿Sabe qué? Antulio en cierto momento le dice: papá, leamos la Biblia juntos. Leen la Biblia todo el año y al final de la lectura de la Biblia, don Antulio tiene una visión y él ve cómo él va al infierno. Y a pesar de que él era protestante y había ido a la iglesia, su estilo de vida no reflejaba que tuviera una relación con Dios. Y Dios le mostró cómo él iba al infierno. Y en medio de esa visión, él le pide perdón al Señor y tuvo una conversión, ustedes, extraordinaria. De hecho, yo recuerdo que una vez su esposa, hermana Ena, me dijo: me quiero divorciar de Antulio. Yo le dije: solo recuérdese que no se puede volver a casar. ¿De veras, pastor? Me dijo: sí. Bueno, entonces, pero yo ya no lo aguanto. Se divorciaron. Cuando Dios lo transformó, regresa don Antulio Castillo y le propone matrimonio, pero ahora ya con una relación extraordinaria con Dios. Y me decía hermana Ena hace 15 días: no me casé con el mismo hombre, era otro Antulio Castillo, me dice. Estaba completamente enamorado de Dios y la historia fue distinta. ¿Quiénes creen que Dios puede cambiar las vidas? Dios puede cambiar las vidas. Por eso aprovechemos las oportunidades para llevar el mensaje del evangelio. Y en ese contexto, hoy quiero invitarte a que tú le digas: Señor, ¿cómo está mi vida contigo? En primer lugar, que le preguntes: ¿hay alguna advertencia que tú me quieras dar? Y si ya te ha dado alguna advertencia, ¿estás orando sabiendo que la oración cambia las cosas? ¿Estás haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible? No sé cuál sea tu situación, pero sé que esta historia de Pablo en el naufragio y cómo Dios le fue guiando puede inspirarnos a saber que Dios puede cambiar las cosas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero invitarte a que pongamos a Jesús como nuestro fundamento, y así como cuando Pablo toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a la multitud, que es la misma fórmula de la cena del Señor. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y así como esos tripulantes y marineros fueron animados, así como los del camino de Emaús fueron animados y cobraron nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba con ellos.
hoy vamos a recordar la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Y vamos a orar para que al hacer este acto de adoración, este sacramento que Jesús dejó ordenado, nuevas fuerzas vengan a ti. Que tú te animes y digas: Señor, algo vas a hacer en mi caso. No tengo ni idea de qué vas a hacer, pero sé que algo vas a hacer en mi vida. Si el barco de tu hogar está naufragando, si tu economía está naufragando, si tu cuerpo, si tienes algún diagnóstico terrible, dile: Señor, yo sé que tú puedes darme esperanza. Quiero invitarte a que cantemos Cristo es mi fundamento. Y después de entonar esta canción, vamos a tomar la cena del Señor. Pero llénate de fe. Dile: Señor, quiero que seas mi fundamento. Quiero recordar que eres mi fundamento. Y venga lo que venga, mi vida está segura en ti. Cantemos Cristo es mi fundamento. Cristo es mi fundamento, mi roca firme es. Cuando todo se estremece, a Él yo cantaré. He puesto mi fe en Cristo, Él me recogerá. Por siempre ha sido bueno, Él siempre ha sido fiel. Él Dios te puede dar paz. Inexplicable paz, no confío en mis fuerzas, jamás me hundiré, porque en Jesús estoy firme. Él no me dejará, Él es fiel en todo tiempo. Conmigo siempre está. Él es fiel, Él es fiel. En viento, lluvia, mi casa firme. Confiésalo, pase lo que pase. Tú me guardas. Mi fuerza eres tú. En viento, lluvia, mi casa firme está. Eres mi fundamento, dile: Señor. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. Soy en ti, mi fuerza eres tú, mi casa firme está. Él es fiel, Él es fiel. ¿Qué tal si invocamos al Señor a que venga? Si tú ya conoces al Señor, dile: Señor, quiero que seas mi fundamento. Pídele perdón. Tal vez Él te advirtió y tú no hiciste caso o no pusiste atención. Dile: perdóname, Señor. Como el apóstol Pablo, yo entro en intercesión sabiendo que la intercesión cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Si hay algo que debes reconocer, reconócelo. Y por misericordia, pide una concesión. Dile: Señor, ayúdame en esto. Y hoy, Señor,
que tomamos el pan y la copa que nos recuerda tu muerte, tu resurrección y ascensión. Hoy venimos a pedirte que tú nos renueves las fuerzas, renueva nuestro ánimo. Que como aquellos marineros que tenían 14 días sin esperanza de salvarse, pero cobraron ánimo. Que así cada uno de nosotros cobre ánimo. Que sepamos que tú estás con nosotros. Que venga lo que venga, tú nos vas a ayudar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Como los del camino de Maús, que un encuentro contigo les cambió el ánimo, la actitud. Hoy te pido, Señor, que este momento de comunión contigo, este momento de adoración contigo, renueve nuestras fuerzas, renueve nuestra esperanza, sabiendo que tú estás con nosotros. Toma el pan y la copa y oramos y decimos: Señor, tomamos este pan y esta copa. El pan que representa tu cuerpo que fue molido por nosotros, y la copa que representa tu sangre preciosa que fue derramada para pagar nuestros pecados. Hoy, en actitud de adoración, te decimos gracias por tu sacrificio y te pedimos que seas tú quien nos dé esperanza, que renueve nuestras fuerzas. Lo tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar el pan y la copa. Yo quisiera preguntarte si puedes decir con seguridad que Jesús es tu fundamento. Si no lo puedes decir con seguridad, tal vez necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Como don Antulio Castillo Barajas, que tuvo que llegar a ese encuentro con Jesús. Si tú quisieras hacerlo, di conmigo esta oración: Señor Jesús, yo quiero establecerte como mi fundamento. Perdona todos mis pecados. Hoy quiero cambiar y tener un verdadero encuentro contigo, Señor. Transfórmame, límpiame, hazme una nueva criatura en ti, Jesús. Quiero tener la certeza de que tú eres mi fundamento, que sea evidente que tú eres mi fundamento. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos y por eso soy salvo. En tu nombre, Jesús. Amén. En ese mismo contexto de adoración, quiero invitarte a que presentemos nuestras ofrendas a Él. 2 Corintios 9:10 dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, generosidad, la cual por medio de nosotros produce acciones de gracias a Dios. Yo quiero hoy agradecer a todos los ofrendantes y diezmadores de la iglesia. Por gente como ustedes es que podemos hacer estas cosas, estas ilustraciones. Pero esto solo es un departamento de la iglesia. Está el departamento infantil, está el departamento de jóvenes, está el departamento de hombres. Hay tantos ministerios que pueden funcionar por la misericordia de Dios, pero también por tus ofrendas y por tus diezmos. Hoy quiero invitarte a que demos nuestras ofrendas inspirados en lo que dice la palabra, que esa ofrenda va a producir acciones de gracias y nosotros vamos a ser parte de eso, y por eso recibimos bendición. Padre bendito, presentamos delante de ti nuestras ofrendas y diezmos. Lo hacemos sabiendo que
sembramos estas semillas de generosidad y tú no vas a permitir que estemos en necesidad, sino nos vas a volver a proveer para que sigamos siendo generosos. Te adoramos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Podemos ofrendar ya sea en los buzones o en los números que aparecen en pantalla. En viento, lluvia, mi casa firme está. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. En viento, lluvia, mi casa firme está. Tú me guardas, mi fuerza eres tú. Y nada me vencerá, si firme estoy en ti. Mi fuerza eres tú. Quiero invitarte a que te pongas en pie y juntos digamos: Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se